Bienvenidos a la lección número 15, lo que cree una iglesia del Señor Jesucristo acerca de la caída del ser humano. Acompáñenos, por favor, apreciados hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, en un momento de oración para rogar al Señor que Él sea actuando en cada una de nuestras naturalezas humanas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, es un gran privilegio poder dirigirnos a tu trono de gracia, no por nuestros méritos, sino por los del Señor Jesucristo, que entregó su vida por nosotros. Gracias porque Él derrotó la muerte y promete resucitarnos algún día, levantarnos de entre los muertos. Gracias por la vida eterna, por ese rescate que tú nos has dado. Rogamos tu bendición una vez más en esta lección, la número 15. Pedimos también por las necesidades que tienen nuestros hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Rogamos también que otros se añadan, porque se necesitan obreros para cosechar lo que tú tengas determinado a través del avance de tu obra. En Cristo Jesús. Amén. La lección número 15, repetimos, lo que cree una iglesia del Señor Jesucristo acerca de la caída del ser humano. En la presentación se nos habla de que nuestra oración es que seamos el tipo de personas, hombres o mujeres, que Dios quiere que realmente seamos. Esta es una lección que continúa con el desarrollo en la página número 63, desarrollo que tiene que ver básicamente con los artículos de fe. Y hasta ahora hemos visto entonces dos grandes temas, la Biblia y Dios. Ahora vamos a empezar a hablar del ser humano. Cada una de las iglesias del Señor Jesucristo debe tener con suficiente claridad y disposición el estudio de esta doctrina de lo que es la caída del ser humano para poder comprender básicamente el método, el sistema de evangelismo. Cada vez que llegamos con el mensaje del evangelio a una persona, pues es muy importante resaltar la condición en la que hemos nacido. Todos, absolutamente todos, dice la palabra de Dios, hemos nacido contaminados con una naturaleza inclinada hacia la maldad, con una naturaleza inclinada hacia la injusticia, con una serie de impulsos que desagradan en cierto modo a Dios, pero que solamente cuando Dios actúa en la vida de un ser humano por fe, pues puede, como se dice de una manera popular, dominarse esa naturaleza. En la primera parte nos habla de las cosas que debemos saber y hacer acerca de la naturaleza humana para defendernos del demonio. Es muy claro que el primer pecado fue cometido por Lucero, Luzbel o Lucifer. Satanás, que significa resistidor, diablo, que viene del término griego diabolos, que significa calumniador o acusador. Pero ese primer pecado cometido por Satanás contra Dios, pues quiso en determinado momento, con cierto y bastante relativo éxito, transmitirlo a la raza humana, y en cierto modo pues hay que reconocer que esa caída, ese pecado fue el evento más catastrófico en toda la historia de la humanidad. Podemos decir que la historia espiritual del ser humano se divide antes de la caída y después de la caída. Necesitamos remontarnos inicialmente al libro de Génesis, allá el libro de los principios, como hemos mencionado en otras oportunidades. Vemos que en el sexto día de la creación, en el capítulo número 1, en el verso número 26, dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios. Recordemos que el término Dios ahí es el uniplural Elohim, hagamos. Y la expresión hagamos, entonces, ahí sí está certeramente en plural. Hagamos está hablando la Trinidad de Dios, el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. En pacto se ponen de acuerdo para afirmar: hagamos al ser humano, al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios, otra vez se usa el término en el hebreo Elohim, al ser humano, al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, es decir, hombre y mujer, los creó. Y en el verso 28 sigue afirmando a través de Moisés: y los bendijo Dios y les dijo:
fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, es decir, gobernadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Algunos términos que hay que aclarar. Las palabras imagen y semejanza son palabras intercambiables. Señalan que el hombre fue creado inicialmente trino, cuerpo, alma y espíritu, en cuanto a imagen. Y la semejanza, es decir, parecido en la naturaleza espiritual de Dios. Cuando el ser humano pecó, el ser humano perdió la semejanza espiritual, es decir, su condición de ser totalmente santo. La santidad fue afectada, pero no la imagen, porque la imagen siguió siendo entonces cuerpo, alma y espíritu. En otras palabras, Dios hizo un ser también triuno, una trinidad, por decirlo así, de cuerpo, alma y espíritu, o mejor, de espíritu, alma y cuerpo. Siempre hay que diferenciar esto. Somos espíritus y almas que vivimos en casas de habitación, por decirlo así en un sentido figurado, que son nuestros cuerpos. Pero como seres humanos, entonces, necesitamos remontarnos a lo que es la caída del ser humano. Queremos invitarles inicialmente entonces allí en el mismo libro de Génesis, en el capítulo número 2. En el verso 7 dice: Jehová Dios formó al ser humano del polvo de la tierra. Cerca de 16 elementos naturales: calcio, fósforo, hierro, manganeso. Todos esos elementos los encontramos en el planeta Tierra. Lo encontramos en la superficie vegetal, en la corteza vegetal, en la naturaleza. Los encontramos en las plantas y los encontramos también de una manera organizada y muy sistemáticamente organizada, valga la redundancia. Los encontramos esos 16 elementos básicos en el cuerpo humano. Por eso cuando Dios dice que formó al hombre del polvo de la tierra, está dando a entender que tomó esos elementos: calcio, fósforo, hierro, manganeso, y todos ellos los organizó en el cuerpo humano, e inmediatamente dice que sopló, es decir, que la parte material fue creada, fue formada, dice, formó al hombre del polvo de la tierra. Y luego, ¿qué hizo Dios? La naturaleza espiritual, es decir, la parte inmaterial, el alma y el espíritu, no fueron creados, sino fueron transmitidos. Dios transmite cuando dice sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué estaba haciendo Dios allí? Estaba transmitiendo un alma y un espíritu a esa parte corporal que Él ya había formado. Y fue el ser humano un ser viviente. El proceso se repite diariamente. Cuando un ser humano es engendrado, entonces la parte masculina y la parte femenina, al unirse, Dios allí añade un alma y un espíritu. Por eso, todo ser humano, cuando es engendrado, inmediatamente ese engendrado ya empieza a percibir. Por ejemplo, antes de nacer y mucho antes, desde el mismo momento de la concepción, ya un ser humano percibe si la madre le rechaza, si es un embarazo deseado o si es un embarazo indeseado. ¿Por qué razón? Porque ya tiene un alma, porque ya tiene un espíritu, porque ya hay una serie de reacciones dentro de su naturaleza humana que han sido implantadas por Dios desde el mismo momento de la concepción. Para algunos pseudocientíficos, es decir, para algunas personas que desconocen el trabajo de Dios en la formación de los seres humanos actualmente, la vida humana empieza mucho después de la concepción, en lo que se denomina popularmente el cigoto. Entonces, algunos dicen que cuando es embrión o cuando solamente es un cigoto, no hay todavía un ser humano. Nada más alejado de la realidad, porque hay que insistir. Muchos bebés mueren, por decirlo así de esa manera, mucho antes de nacer, porque se han sentido totalmente rechazados por la madre y perciben ese rechazo y prefieren en determinado momento, por decirlo así de esa manera, al ser muy afectados, morir físicamente. Todas estas aclaraciones es importante hacerlas porque en esta época de supuesto avance en la parte científica, pues se cuestiona mucho la parte inmaterial del ser humano, es decir, la parte psicológica, el alma y también el espíritu. Algunos dicen que el ser humano simplemente es una mónada, es decir, una unidad de cuerpo, alma y espíritu que se extingue el día que muere.
Pero la palabra muerte no significa extinción, tampoco significa aniquilación. Desde el punto de vista de Dios, significa solamente separación. Por eso, en esta lección vamos a profundizar un poco en cuanto a la caída del ser humano. La primera pregunta que vamos a responder es: ¿en qué cayó el ser humano? El ser humano cayó en pecado. Hay dos raíces griegas que nos ayudan a identificar plenamente esto, y vamos a mirarlas un poco a partir del libro de Génesis en el capítulo número 3. Queremos rogarles que alisten ahí en Génesis capítulo 3, pero antes de mirar Génesis 3, vamos a mirar unos textos en el libro de Romanos que nos van a ayudar a nosotros a profundizar en qué cayó el ser humano. Hay que recordar que Dios había establecido en el jardín del Edén, y la palabra Edén significa delicia, había establecido un orden, había establecido una pareja humana y los había colocado en las mejores condiciones. Era un lugar delicioso, era una familia deliciosa, era un trabajo delicioso, y todo lo que había Dios creado, todo el esfuerzo de Dios para que el ser humano quedara en las mejores condiciones, se vio truncado a causa de la caída en pecado. De tal forma que la primera pregunta que vamos a responder es: ¿en qué cayó el ser humano? Recordemos que Dios puso al ser humano, al hombre y a la mujer, en una familia con un trabajo plenamente definido, con una responsabilidad definida y con todas las herramientas para llevarlo a cabo. Pero dice en Romanos capítulo 5, en el verso 12, por tanto, como el pecado, y la palabra pecado está en singular. Es importante resaltar ahí que una cosa es el pecado en singular, que tiene como raíces anomia, y de ahí viene la palabra anormal, y amartía. ¿Cómo se puede definir? Es la naturaleza o la esencia de buscar la dicha a través del mal. ¿Eso qué significa? Significa que Adán y Eva ensayaron, experimentaron con el mal y no encontraron dicha, sino encontraron infelicidad. Romanos capítulo 5, verso 12, la Biblia nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, lo primero que hay que reconocer es en qué cayó el ser humano. El ser humano cayó en pecado, cayó a una contaminación de una naturaleza de buscar la dicha o la felicidad a través de la experiencia del mal. Dos palabras griegas, anomia y amartía. Pero si el ser humano no hubiera caído, pues sencillamente el pecado no hubiera ingresado a la naturaleza humana. Pero ingresó ¿para qué? Dice ahí: entró en el mundo por un hombre, el pecado, y por el pecado la muerte. ¿Qué está dando a entender? ¿Que Eva no pecó? No, lo que está diciendo la Biblia es que el pecado se transmite de generación en generación. El hombre, hablando sexo masculino, engendra, y eso produce una nueva naturaleza pecaminosa en el ser humano que ha sido formado. Y luego, que viene como consecuencia, y por el pecado, otra vez está la expresión en singular, la muerte. Así la muerte pasó a todos los seres humanos, por cuanto todos, está diciendo la palabra de Dios, todos pecaron. Todos los seres humanos nacemos contaminados con una naturaleza pecaminosa inclinada hacia la maldad. Y esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza de experiencia, esa naturaleza que impulsa al ser humano a practicar o a experimentar con el mal, finalmente nos lleva a la muerte. Hay que recordar que la palabra muerte indica separación, y como lo vamos a ver un poco más adelante, hay muerte física, que es la separación del alma y del espíritu del cuerpo, y la muerte espiritual o muerte segunda, que es la separación eterna de Dios. Claro, a través de Cristo se puede vencer la muerte espiritual, la separación eterna de Dios. Ya cuando se consuma definitivamente, entonces es cuando la Biblia la denomina muerte segunda. Pero cuando la persona no se ha arrepentido, no ha creído en el Señor Jesucristo, pues sencillamente está muerta espiritualmente. ¿Qué hizo el pecado después de ingresar?
dice en Romanos capítulo 5, en el verso número 21, porque así como el pecado reinó para muerte, el pecado ingresó en Eva, ingresó en Adán, se transmite a través de Adán, y luego viene entonces la primera consecuencia de que el pecado, de que la naturaleza pecaminosa hubiera ingresado en el ser humano. Quiso reinar para muerte. En otras palabras, quiso gobernar. Así también la gracia, dice en el verso 21, reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hay una comparación. Así como el pecado intenta reinar, así también la gracia, es decir, el trabajo de Dios, busca reinar para que podamos ser más justos cada día. Y luego en el verso 14 del capítulo número 6, dice la palabra de Dios, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El proceso del pecado. En Romanos 5:12 se puede decir que la Biblia menciona cómo ingresa. Luego viene el intento de reinar sobre la vida de la persona. Luego pretende adueñarse, y entonces la Biblia usa la expresión señorear, para finalmente llevar como consecuencia a la muerte, como menciona en Romanos 7, verso número 11. Cuando el pecado ingresó en el ser humano, hay una cadena de efectos, hay una seria secuencia de efectos en la vida del ser humano. Por eso se dice que la paga, o mejor, la Biblia afirma que la paga o la consecuencia o el salario del pecado de la naturaleza es la muerte. Cada vez que observamos un funeral, simplemente estamos viendo que el pecado ingresó a la naturaleza humana, intentó reinar, adueñarse, y finalmente puede llevar, a lo máximo que puede llevar es a la muerte física. Pero cuando una persona no se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, entonces hay que hacer una diferenciación. El creyente en Cristo nace dos veces, mientras que el incrédulo muere de dos maneras. El incrédulo muere física y muere espiritualmente. Cuando nosotros nos hacemos creyentes en el Señor Jesucristo, entonces la muerte, tanto espiritual como física, puede ser vencida, porque vamos a resucitar, como Él lo menciona en su palabra. No existe ningún sistema humano que pueda probar en contra lo que la palabra de Dios dice. Ningún laboratorio humano, por importante o prestigioso que haya sido, ha podido dar vida eterna. Ninguna condición humana tampoco, ningún conocimiento. Solo Jesús fue capaz de vencer tanto la muerte física como la muerte espiritual. Hermanos y hermanas, la pregunta siguiente que nos corresponde absolver tiene que ver cómo cayó. Y ahí sí tenemos que remontarnos al libro de Génesis para hacer un análisis de cómo el ser humano de su voluntad pecó y cayó en una naturaleza que afectó seriamente de una manera inicial la comunión con Dios y luego en consecuencia toda la historia de la humanidad. Toda la historia de la humanidad ha sido un constante conflicto entre el bien y el mal, todos los días, constantemente, en la vida personal, familiar, social, laboral, en la vida de la iglesia. Es una experiencia continua, el enfrentamiento entre el bien y el mal. Génesis capítulo 3, en el verso 1, sigue diciendo la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta. Hay que recordar aquí, el término griego es ophis, que fue traducido del hebreo, que se usa aquí en el original, y significa ser brillante. Significa que Satanás usó uno de los animales más sugestivos, más atractivos dentro de la naturaleza animal, que era la serpiente, hablando de su astucia y de su habilidad, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Lo primero que hizo Satanás fue poner en duda la palabra de Dios. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y aquí viene la primera forma de caída: ni le tocaréis. Dios no había dicho que no le podían tocar, Dios simplemente había dicho que no podían consumir de él. Hay que recordar que habían varias clases de árboles en el jardín del Edén: el árbol de la vida,
el árbol de la ciencia del bien y del mal, y también había árboles deliciosos a la vista, decorativos, y árboles apetitosos para consumir los alimentos. Pero aquí Eva está diciendo que Dios había afirmado que no le debían tocar para que no muriera. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Quién es el único que sabe lo que está bien hecho? ¿Quién es el único que conoce la exacta diferencia entre el bien y el mal? Solo Dios. Y cuando Adán y Eva dependían enteramente de Dios, pues solamente hacían el bien, porque no lo diferenciaban del mal, eran totalmente inocentes. Podemos imaginarnos, por ejemplo, un niño que está recién nacido, que es supremamente inocente. Bueno, en cierto modo, Adán y Eva tenían una inocencia elevada o una máxima potencia, por ponerlo en una comparación matemática, para entender que cuando ellos dependían enteramente de Dios, pues diferenciaban solamente el bien y en ningún momento diferenciaban el mal. Por eso la expresión "cómo cayó" tiene su explicación ahí en el libro de Génesis, a partir del capítulo número 3. Y a partir del capítulo número 3 podemos estudiar desde el verso número 1 hasta el verso número 7. En ese texto podemos encontrar Génesis 3, del 1 al 7, cómo Adán y Eva se independizan de Dios. En eso consistió la forma como ellos pecaron y cayeron en la tentación ofrecida por Satanás. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Eva se engañó a sí misma. Se encuentran las mismas categorías de tentación que aparecen, por ejemplo, en Primera de Juan capítulo 2, en el verso 16, donde se habla de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne y de la vanagloria de la vida. Eva se ilusionó, por decirlo de esa manera, con el engaño ofrecido por Satanás, y luego también ofreció dicho engaño a su marido. Por eso dice la Biblia que vio la mujer. El sentido de la vista es usado con el sentido de la imaginación, y en ese momento ingresa la naturaleza pecaminosa, cuando ella, al afirmar que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, a partir de ese momento Eva empieza a independizarse de Dios, y esa independencia se consuma cuando toma de su fruto y come, y da también a su marido, el cual comió así como ella. De tal forma, apreciados hermanos y hermanas, podemos resumir que el intento de independizarse de Dios, tanto de Adán y de Eva como de cualquier ser humano, es la peor decisión que puede cometer una persona, porque solo Dios puede diferenciar correctamente entre el bien y el mal. Solo Dios puede ayudarnos a nosotros a diferenciar, porque la única forma de que un creyente verdadero en Cristo madure es cuando tiene los sentidos ejercitados para diferenciar correctamente entre el bien y el mal, como lo menciona el libro de Hebreos. Hay personas que piensan que la madurez espiritual depende de algunas experiencias místicas o sobrenaturales. Otros dicen, por ejemplo, mal interpretando la palabra de Dios, que si hablan en lenguas o si desarrollan algunas actividades espirituales sobrenaturales, pues van a tener un mayor contacto con Dios. De ninguna manera. Siempre a lo largo y ancho de la palabra de Dios, ella misma se encarga de refutarnos ese tipo de enseñanzas. No es que en determinado momento no sea importante, mejor aprender bastantes versos de la palabra de Dios. Aprender muchísimo de la palabra de Dios es una gran ventaja, pero la Biblia misma se encarga de recomendarnos. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cuando nosotros amamos a Dios y amamos al prójimo, siempre buscamos el bien del prójimo, y en consecuencia nos llega el bien hacia nosotros mismos. Pero en este ejemplo que estamos citando acá, de cómo cayeron mejor Adán y Eva, pues simplemente se independizaron de Dios. No creyeron a la palabra de Dios, se opusieron seriamente y no encontraron la dicha. Encontraron
vergüenza, encontraron una conciencia, cargada de culpa, y lógicamente vinieron las terribles consecuencias, no solamente para ellos, sino para todos nosotros que hemos nacido contaminados con una naturaleza pecaminosa. Todos los hombres somos pecadores a consecuencia de la caída. El libro de Romanos, allá en el capítulo 3, en el verso número 10, se encarga de decirnos: no hay justo, es decir, por nuestra propia cuenta, ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es Dios inicialmente quien toma la iniciativa para buscarnos y encontrarnos a través del trabajo de su Santo Espíritu providencialmente. Y luego entonces sí se nos enseña la responsabilidad de buscarle a Él. Pero inicialmente, para redundar un poco, la iniciativa le corresponde a Dios. Todos los seres humanos hemos nacido contaminados con una naturaleza pecaminosa. Por eso a un niño, por muy pequeño que sea, o al avanzar a los 2, 3, 4, 5 o 6 años, no hay que darle clases al niño para que aprenda a decir mentiras, ni para que sea conflictivo, ni para que sea mentiroso o contencioso, o para que actúe agresivamente contra otro ser humano, llámese niño o llámese adulto. El niño ya viene contaminado con esa naturaleza caída, con esa serie de impulsos que le llevan a tomar ese tipo de decisiones y también ese tipo de actitudes. Ningún ser humano nace en ninguna otra condición diferente. Es una sentencia muy clara de la palabra de Dios. ¿Qué hacen entonces Adán y Eva? Dice que ellos conocieron que estaban desnudos y como consecuencia, al conocer que estaban plenamente desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales porque sintieron vergüenza. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Siempre existe una inclinación a tratar de creer que podemos, en cierto modo, ocultarnos de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y aquí viene un análisis de la caída como consecuencia. ¿Por qué Dios llama a Adán primero si Eva había sido la primera que había transgredido o pecado? Pues la verdad es que de una u otra manera vemos que Eva estaba sola en determinado momento, y quizás si Adán, estamos entrando ya en el terreno de las suposiciones, quizás si Adán la hubiera acompañado en el momento de la tentación, pues hubiera sido mucho más fácil en cierto modo tomar decisiones conjuntamente que hacerlo ella sola. Pero aunque el hombre no sea absolutamente el culpable de todas las cosas que puedan pasar en un hogar, sí tiene la máxima responsabilidad delante de Dios. Por eso Dios llama primero a Adán, porque él era el responsable de todo lo que sucedería en el jardín del Edén. ¿Quién te enseñó?, le pregunta Dios a Adán, que estabas desnudo. ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? En otras palabras, has experimentado con el mal, le está diciendo Dios. Y Dios le dice, entonces, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y el hombre responde, la mujer que me diste por compañera. Una de las tendencias naturales de los seres humanos es a evadir la responsabilidad que tenemos frente a los acontecimientos o los sucesos. Mis hermanos y mis hermanas, temerariamente Adán le está echando la culpa primero a Dios y luego a la mujer. Es una tendencia natural de los seres humanos la de echar la culpa a los demás. El culpable, dice Adán, eres tú, le dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Él se deja en el último lugar como responsable, pero primero descarga su responsabilidad, según él, a Dios, luego a la compañera y por último él. Y la mujer entonces también le pregunta a Dios, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó, también demostrando la tendencia natural a evadir la responsabilidad de nuestros actos. Simplemente cuando pecamos necesitamos confesar delante de Dios. Dice la palabra de Dios, el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confesar es ponernos de acuerdo con Dios. En este momento Adán y Eva no confesaron su pecado. Lo harían después, cuando Dios los vistió de pieles de animales, simbolizando el sacrificio de Cristo, porque allá en Génesis capítulo 3 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para hacer túnicas de pieles
lógicamente había que sacrificar animales representando el sacrificio del Señor Jesucristo. Pero aquí en este pasaje donde estamos estudiando un poco las consecuencias, vemos que no, ellos no se arrepintieron. Arrepentirse es decirle a Dios que Él tiene razón en lo que es bueno y en lo que es malo. Es decirle a Dios simplemente: he pecado, ayúdame a cambiar, dame el poder, la capacidad para mejorar y seguir adelante. Pero en el verso 14, Dios establece una serie de juicios y también establece el plan de salvación. En cuanto a las consecuencias de la caída, Dios no se queda lamentándose en el pecado del ser humano, ni tampoco lo deja abandonado a su propia destrucción. En otras palabras, Dios no solamente diagnostica la enfermedad espiritual del pecado, sino presenta una verdadera solución. Y dice a la serpiente: por cuanto esto hiciste. Ya sabemos que la serpiente ahí es usada por Satanás, y entonces Dios está hablando a Satanás a través de la serpiente. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Eso no indica que un elemento de la dieta diaria de la serpiente era el polvo de la tierra. No, simplemente que iba a andar en humillación por haber permitido ser usada por el maligno. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué se nos está diciendo acá? Que Dios establece de una vez, inmediatamente, una solución al pecado. ¿Cuál solución? Habría un conflicto entre la descendencia espiritual de Satanás. La palabra simiente da a entender descendencia, y la simiente de la mujer refiriéndose a Cristo. La explicación de Génesis 3:15 es que una persona de entre la descendencia de la mujer, es decir, Cristo, golpearía mortalmente la cabeza de Satanás en la cruz, mientras que Satanás, es decir, la descendencia, también le heriría el calcañar de Cristo, le haría sufrir él directamente en la cruz del Calvario cuando pagó el precio de nuestro pecado. Las consecuencias de la caída son primero muerte física, se separa el alma y el espíritu del cuerpo, pero también en el caso del incrédulo, quien no ha creído en el Señor Jesucristo, muere espiritual y definitivamente separado eternamente de Dios. No es la culpa de Dios, es la responsabilidad del ser humano. Y aquí es muy importante diferenciar, porque hay personas que piensan que por el hecho de pertenecer a una religión, de ser evangélicos, entre comillas, de cualquiera de los rótulos humanos que aparecen hoy en las religiones de hoy, podrá tener algún mérito delante de Dios. Y la palabra de Dios es supremamente clara. Viene como consecuencia la descendencia espiritual de Satanás en conflicto con la descendencia espiritual del Señor Jesucristo. Arrepentimiento y fe en Cristo es la verdadera solución al pecado, es la verdadera solución a la muerte, es la verdadera solución para que un alma no se pierda, porque dice Jesús: ¿qué aprovechará al ser humano si gana todo el mundo y pierde su alma? Toda esta disertación, toda esta exposición superficial que hemos hecho un poco de Génesis capítulo número 3 nos ayuda a desarrollar todo lo que tiene que ver con las tareas para los alumnos. En cuanto a las preguntas para discusión, ¿el primer hombre era superior o bruto o salvaje? Pregunta allí. Pues la verdad es que Dios creó a Adán y a Eva completamente maduros, adultos, con capacidad de comunicarse entre ellos mismos. Y aquí hay una gran demostración de que la famosa teoría o suposición de la evolución pues no tiene razón de ser. Solamente cuando observamos algunos de los cuadros como presentan al hombre, por ejemplo, arrastrando a la mujer de los cabellos con un instrumento, con una herramienta, en condiciones bastante balbuceantes y muy decrépitas, por decirlo de esa manera, pues nos muestran que la palabra de Dios nos presenta un panorama mucho más lógico, mucho más claro. Dios presenta a Adán un hombre inteligente, con capacidad de poner nombres a los animales, con capacidad de dirigir un hogar, de relacionarse con su esposa, de amarla. Por eso Dios la hizo de muy cerca del corazón y no la hizo de cerca de los pies, porque de esa forma Dios estaba dando a entender en sentido figurado que el hombre tiene suficiente capacidad para relacionarse con sus semejantes.
Hay una pregunta, dice en el número 2, que los evolucionistas no pueden en determinado momento contestar adecuadamente. ¿Por qué todas las demás criaturas producen su abrigo o cubierta propia? Eso demuestra que en ningún momento existe de una manera clara cómo probar la supuesta teoría de la evolución. Son simplemente teorías de doctrinas de hombres que se oponen completamente a la verdad de la palabra de Dios. En un principio el ser humano no necesitaba de ningún abrigo porque las condiciones naturales eran totalmente idóneas y no existían ni las variaciones de clima ni existía el desorden ambiental que poco a poco ha ido avanzando en la historia del planeta. Y por último, ¿qué pasa con el ser humano actual? Oye, ve, piensa, come, habla, hace todo lo que hace sencillamente porque Dios le ha dado la capacidad de hacerlo. Todos estos textos, apreciados hermanos, hermanas en el Señor Jesucristo, nos invitan a nosotros a reconocer lo grandioso y lo maravilloso que Dios es. La naturaleza antigua se puede en determinado momento dominar. Es el poder de Dios el único que logra hacerlo. Por eso queremos finalizar esta parte mirando el libro de Efesios, en el capítulo número 4, el contraste que existe entre la antigua naturaleza y la nueva naturaleza. El libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, en el capítulo número 4, nos enseña a nosotros un maravilloso contraste que vale la pena estudiar con un poco de detenimiento. Efesios capítulo 4, a partir del verso número 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, está hablando de la naturaleza antigua. ¿Por qué está hablando de la naturaleza antigua? La naturaleza adámica. Dice, despojaos del viejo hombre. La expresión viejo hombre es un sinónimo de la naturaleza pecaminosa heredada desde Adán, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dios creó al ser humano con deseos, pero hay deseos que traen grandes perjuicios. Hay deseos que al satisfacerlos traen gran perjuicio, por repetirlo y por redundar un poco en esto, pero es muy importante clarificarlo, porque algunos sectores de la psicología moderna emprenden contra la palabra de Dios argumentos diciendo que la palabra de Dios desvirtúa los deseos humanos. Todo lo contrario. Dios ha creado al ser humano con deseos, pero hay deseos que al desarrollarlos mejor causan perjuicios. Por eso esos deseos perjudiciales la Biblia los denomina engañosos, porque son deseos que traen destrucción, que traen profunda tristeza cuando se da rienda suelta a ellos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué dice la Biblia esto? En nuestra mente es donde se libran las batallas más importantes de nuestra vida. Algunos científicos modernos han calculado que un ser humano en promedio tiene 10.000 pensamientos al día. Y de esos 10.000 pensamientos, muchos de ellos necesitan ser en determinado momento renovados, como dice aquí la palabra de Dios. Porque allá en la mente es donde se libran, volvemos a repetir, las batallas más importantes en cuanto a las decisiones. Y vestidos del nuevo hombre. El viejo hombre es la naturaleza antigua heredada desde Adán. El nuevo hombre es el Espíritu Santo que nos ha colocado el Señor en nuestra vida para mejorar nuestras decisiones. Creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando, y aquí vienen las características de la nueva naturaleza. La nueva naturaleza, en primer lugar, nos habla de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. La palabra prójimo significa el ser humano que es próximo. Amar a Dios, al ser humano que está más cerca de uno, o a los seres humanos que están más cerca de uno, es o dará como resultado el amor hacia sí mismo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos pero no pequéis. El control emocional es algo que indica también el nivel espiritual en la vida de una persona. Solamente Dios puede controlar
en determinado momento nuestros impulsos. El libro de Santiago es muy claro en esto cuando nos dice que debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos, porque la ira del ser humano no obra la justicia de Dios. En otras palabras, cuando estamos supremamente disgustados, normalmente no hacemos lo que nos conviene, normalmente no hacemos la voluntad de Dios, ofendemos a veces con nuestras palabras, ofendemos con nuestras actitudes y sencillamente no obtenemos un buen resultado de ese tipo de comportamiento. La ira acompañada de ofensa, la ira acompañada de pecado es solamente el resultado de la naturaleza que hemos heredado desde Adán. Ni deis lugar al diablo. En el libro de Romanos se nos dice claramente que no proveamos para los deseos de esa naturaleza pecaminosa. Una cosa es que uno busque la tentación, acaricie la tentación, consienta la tentación, y otra cosa es que la tentación llegue. Son dos cosas completamente diferentes que en este verso 27 están plenamente identificadas. En el verso número 28 habla de la situación particular de los hermanos de la iglesia de Éfeso, que nos sirve a nosotros también como ejemplo. El que hurtaba, hablando de robar, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, y ahí no solamente está refiriéndose a las vulgaridades que normalmente se usan para ofender a otras personas, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando nuestras palabras corresponden a la nueva naturaleza implantada, o mejor implementada, injertada por el Espíritu Santo en nuestras vidas, pues nuestra forma de hablar dará un indicativo muy serio de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando en nuestro corazón hay resentimiento, hay odio, hay rechazo, hay una serie de cosas que en cierto modo contaminan al ser humano, como dice Jesús, que lo de dentro del corazón contamina. Entonces, lógicamente, las expresiones serán, como dice aquí, corruptas, y no solamente entonces hay que reconocer que se está hablando de expresiones que son vulgares y ofensivas, sino también que a veces la lengua o nuestras palabras sirven en cierto modo para ofender a través de o la calumnia o la chismografía o cualquier otro tipo de conductas que se oponen completamente a la voluntad de Dios. Si eso solucionara las relaciones humanas hacia un bienestar, pues sencillamente Dios no colocaría estos textos, pero todo lo que trae una expresión mal usada es destrucción. Por eso Dios nos llama la atención aquí y nos dice que cuando nos dejamos llevar por los anteriores impulsos heredados de Adán, pues entonces no edificamos, sino destruimos, inclusive con lo que decimos. Todo lo contrario, sin caer en una hipocresía desmesurada o una simulación, que nuestras palabras sean agradables, sinceras, porque hay que repetir que de lo que tenemos en el corazón, eso vamos finalmente a dar. Y no contristéis, para terminar, entristecer. La palabra contristar significa entristecer. Cuando nosotros nos hacemos, o mejor, cuando Dios nos convence de pecado y nos hace sus hijos, entonces el Espíritu Santo empieza a vivir dentro de nosotros. Pero cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras debilidades o pecados y llegamos a ese tipo de conductas, simplemente el Espíritu Santo se entristece y produce tristeza en nosotros. Puede que la salvación no se pierda, pero el gozo de la salvación sí. Puede que no se pierda la salvación, pero las bendiciones que son producto de la salvación sí. Y entonces viene la tristeza del Espíritu Santo, con el cual dice: fuisteis sellados para el día de la redención, y aquí la palabra redención significa rescate. Queremos terminar añadiendo lo que dice el verso 31 y 32, quitar de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, que es maldecir, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonar viene del griego áfesis, que significa quitar la barrera entre Dios, el prójimo y nosotros mismos. Apreciados hermanos y hermanas, solamente en Cristo hay solución para dominar la naturaleza pecaminosa del ser humano. Muchas gracias por acompañarnos y que Dios nos continúe bendiciendo a todos.